señores, buenas tardes. Estamos aquí hoy viernes, un día muy especial. No solamente porque estamos terminando este mes de la patria de un año bisiesto, sino porque ustedes saben todo lo que hay. Se ha estado celebrando. Ayer era el bicentenario del nacimiento de Ramón Matías Mella. Yo me ha causado mucha confusión, diría yo, porque yo oigo, yo creía que yo era el único que siempre creía que ese señor se llamaba Ramón Matías Mella. Así me lo enseñaron a mí en la escuela desde chiquitico, pero en los últimos años yo nada más oigo de Matías Ramón. ¿Y por qué sería que lo invirtieron? Yo no sé. Como hoy tenemos aquí no a un historiador, como que un historiador, no, a la estrella de los historiadores, que le vamos a preguntar eso, entre otras cosas. Señores, Ramón Matías Mella tuvo una vida muy parecida a la de Juan Pablo Duarte, en el sentido de que eran gente originalmente acomodada. Y murió en la más abyecta pobreza, enfermo, cerca de Santiago, en un bohío, casi podría decirse. Y en una época en que los políticos y la política consiste en ver quién se desenvuelve mejor económicamente para hacerse. A nadie le importa, parece ser el país, ni el gobierno, ni lo que haga que mejoren los dominicanos, sino el dinero que se haga en lo que uno hace. Hoy, antes de salir para acá, por cierto, una señora que trabaja en mi casa me comentaba que su hijo mayor, que tiene como 10 o 12 años, está en una escuela pública, en la escuela Evaristo Morales de Villa Altagracia, kilómetro 43. Y me dice, oye, me he desequilibrado, porque en la escuela lo obligaron, porque si no parece que a que le compraran un traje, una vestimenta parecida a la de Duarte de aquella época. Y me ha costado 1,000 pesos eso. Y eso me ha desequilibrado. Y yo tengo una escuela, sí, tengo una escuela pública, de la de horario extendido. Y yo digo, caramba. Y sí, van a hacer una velada, y él parece que va a ser de Duarte. Y señores, pero educación está en eso. El 4% ese famoso que se hizo. Y entonces a gente pobre, una señora que trabaja de doméstica en una casa y que, como casi todas las señoras, es la que tiene que mantener a sus hijos, 3 hijos que tiene, y la obligan a eso ahora. Así es que le celebran el Día de Mella. Qué vergüenza. Antes de yo venir, pasé por la calle Sánchez, casi esquina El Conde. ¿Por qué pasé ahí? Bueno, porque yo sé que ahí está la casa donde nació Ramón Matías Mella. Y esa casa, una casa colonial, que igual que el 90% de las casas coloniales que hay por ahí, en el Instituto Duartiano, hace ya algún tiempo, yo había estado viendo esa casa y me había encontrado que ahí había una barra de maricones. Ustedes dirán, ¿y esa palabra tan dura? No, esa es la palabra castiza del castellano. Y eso también se lo vamos a preguntar a nuestro invitado de hoy. Porque se nombra de otra manera. Hay muchas cosas que aquí los dominicanos, dentro de nuestra falta de educación, no sabemos ni conocemos. Y entonces, cosas que se llaman, o que se consideran mala palabra. Igual que, por ejemplo, la palabra carajo. Aquí nadie sabe lo que es el carajo. El carajo es el barquito ese, que se pone en el palo mayor de las goletas, de los barcos
de antes, los galeones, etcétera, que es donde va un marinero, y entonces, como eso ahí se mueve mucho con el oleaje y hace mucha brisa y hay que aguantar el ambiente, cuando querían castigar a alguien, lo mandaban para el carajo, lo mandaban a que subiera ahí arriba, y eso era un castigo. Entonces eso se quedó como un dicho, mandarlo para el carajo, que se vaya para el carajo. Eso es una palabra que no tiene nada que ver con malas palabras, es una mala interpretación que hay aquí. Igual que muchas otras cosas, pero eso es parte de la ignorancia, porque también hay personas que creen que educar a un pueblo es que haya muchas otras los medios de comunicación para enseñarles y enseñarles el porqué de las palabras. Ahora me estuvieron diciendo ayer o anteayer que la Real Academia de la Lengua, se lo quiero preguntar eso también a Manuel, ha dicho que ese disparate que hay aquí, que yo veo que muchísima gente lo tienen que nombrar el masculino y lo femenino de cualquier cosa. Eso es un disparate. Cuando se pluraliza no hay que decir el masculino y el femenino. Yo nunca lo dije, pero me chocaba tanto siempre. Y gracias a Dios me dijeron que eso ya la Real Academia de la Lengua ha dicho que no se puede. Bueno, pero si yo sigo conversando con ustedes, no voy a dejar al super invitado que tengo yo, que es Manuel Núñez, como siempre, Manuel. ¿Cómo está? Ya tú me oíste. Muy bien. Toda la pregunta que yo te quería hacer. Y vamos a hablar de muchas cosas de Mella, porque tú eres un historiador de todas las que quiera. ¿Cómo no? Es verdad lo de que ya no hay que decir, o que ya se ha dicho que eso es una incorrección. Bueno, realmente ese plural doble, duplicado, todas y todos, es innecesario, porque cuando decimos todos, sí, cuando decimos todos, ya incluye a los hombres y las mujeres. Claro. O sea, es decir, es una cosa totalmente absurda, ¿no? Es decir, eso como decir, bueno, y de hecho los géneros tienen un carácter que tiene que ver con el sentido. No decimos nunca el pianista y termina en A, o sea, que decimos el pianista, la pianista. O los pianistas. Los pianistas, pero no decimos el pianista para hacerlo para masculinizarlo, porque evidentemente no es necesario. O sea, que realmente son de esas cosas que vienen un poco por la emergencia que ha tenido la incultura en la vida pública. La incultura se ha enseñoreado, se ha adueñado de la vida pública, y entonces la gente dice cosas que no corresponden con ninguna realidad, que son inventos, ¿no? Es decir... No, pero a mí lo que me da es que los que vienen a los medios de comunicación, que deberían de ser los maestros de lo que está oyendo, son los primeros que cometen esas incorrecciones. Sí, sí. No solamente introducir palabras que son disparates. En los medios de comunicación hay una cantidad de personas que, en la radio sobre todo, que no contribuyen al engrandecimiento moral del país, que uno lo oye y da pena porque están fomentando la incultura, son una especie de escuela negativa, de escuela que destruye las posibilidades de que la gente pueda educarse, porque la gente se inclina a los medios de comunicación, que tienen una gran responsabilidad como personas que influyen en la sociedad, pensando que estas personas dicen las cosas correctamente, y se encuentran con un rosario de vulgaridades, de groserías, de insultos afios, de cosas desagradables, ¿no? Gente pidiéndole a los funcionarios, cosas totalmente que están reñidas con el decoro, con la educación, con el honor y con la lengua. O sea, así que es una situación totalmente insólita, ¿no? No, yo te digo... Es insólita. Y el uso de las palabras también, y las interpretaciones que se le da. Yo oigo que no, pues fulano está quillado. Eso es el lenguaje hablado, es decir, popular, pero es que a veces no, el problema de todo eso es el no saber la palabra normal, ¿no? La palabra, o sea, que el nivel de lengua es tan bajo que la que tienen es esa palabra y no tienen la otra, ¿no? Decir que está molesto, que está enfadado, que está enojado. Hay un montón de palabras para expresar el disgusto, ¿no? Y al mismo tiempo hay como una pérdida de la precisión del lenguaje. Porque ahorita hablaba de
de la palabra maricón, que es una palabra que aparece en la lengua desde hace más de 500 años. Así es que está en todos los O diccionarios. sea, y claro, ha habido una emergencia, porque ha habido una emergencia de un lenguaje eufemístico. Las sociedades van entrando en el eufemismo, porque la gente comienza a temer de usar el lenguaje crudo. Y en lugar de prostituta, se dice trabajadora sexual, ¿no? En lugar de ciego, se dice invidente. En lugar de inválido, o sea, que no está válido para algo, se dice minusválido. Es decir, y en lugar de maricón, pues se va a decir afeminado, homosexual, o LGTB, o invertido, ¿no? Uno dice invertido, ¿no? Sí. No sé qué quiere decir invertido, ¿no? Porque es una forma de... O dicen palabras más... ganso, dicen en Cuba dicen ganso, ¿no? Es decir, le llaman ganso. Yo eso no lo sabía. Sí, le llaman ganso, los gansos, una gansada, es decir, son cosas que tienen mucho que ver con las actitudes de los gansos, porque los gansos tienen dentro de los animales fama de ser homosexuales. Y entonces hay toda una serie de situaciones que son lenguaje. Yo recuerdo que en Colombia, donde hay una gran tendencia a un uso de la lengua muy razonado, y como hay un repelús, ¿no? Un rechazo total a lo que es la servidumbre, ¿no? Entonces la gente dice, en lugar de, como dicen aquí, como dicen en España y dicen en otros sitios, ¿en qué le puedo servir? Cuando tú vas a una tienda, ¿no? Es una tienda, dicen, ¿en qué le puedo colaborar? O sea, no le puedo servir porque no le voy a servir nunca. O sea que hay un sentido eufemístico en el lenguaje, y los lingüistas, pues los que hemos estudiado la lengua desde ese punto de vista, tenemos una inmensa cantidad, una cantera de ejemplos, ¿no? Que muestran justamente de esa situación de manejo de la lengua. En algunos países de América del Sur no se puede decir coger, sino hay que decir tomar el vaso. Y se coge el vaso, no, porque ya coger está manchado con una connotación que no tenemos nosotros, ¿no? Sí, pero que tampoco es real. Que tampoco es real, pero digamos que en los usos se da eso y se crean esos lenguajes eufemísticos que son muy propios de situaciones y de actitudes frente a la lengua que tienen que ver con la historia del país, con las costumbres, ¿no? Del país, ¿no? No, incluso hay frases que se acuñan y que la usan personajes que... Hay una que a mí me llama mucho la atención, hay un gran personaje en este país que cada vez que lo he tenido que saludar o nos hemos saludado, me dice siempre lo mismo. ¿Cómo se siente? Sí. Eso es una expresión que no es... Bueno, viene del inglés también, ¿no? How do you feel? Sí. Hay gente que copia un poco, porque bueno, también hubo esa cosa de que las traducciones de las películas... Que son muy de lo político, ¿cómo se siente? Pero en la traducción de las películas que venían de México, sí, y que eran traducidas al inglés, y a veces lo hacían calcando, después de un pleito, ¿verdad? De que el personaje era atacado por un grupo de personas que lo herían, y entonces estaba en convaleciente y decía el tipo, ¿cómo se siente? Digo, ¿cómo usted cree que me siento? O sea, que eso nunca emplearíamos esa expresión en una conversación normal. O sea, que eso no es más que una especie del cálculo de los diálogos de esas películas, ¿no? Es decir, que otra palabra que a mí muy absurdos. Me llama mucho la atención, hasta que una vez me llevaron a Europa y me metieron en un colegio de cura y me explicaron muchas cosas de esas, pero me llaman la atención, ¿no? Es la palabra etcétera. Todo el mundo, etcétera, nadie sabe. Etcétera, tú sabes muy bien, es una expresión del latín. Claro. Et y etcétera, lo demás. Exacto. Y lo demás. Eso no, y además etcétera. Se usa etcétera, etcétera. O sea que sí, es lo demás y lo demás. Lo demás y lo demás. Sí. Es igual que una expresión que existía ya desaparecida en el español dominicano, pero que yo se la oía a mis abuelos, ¿no? Es decir, Jesús magnificat anima mea, no es decir Jesús el grande, alma mía, no es decir, más o menos. Entonces la gente le decía y hablaba en latín sin saberlo, ¿no? Requiem
requiem cat in paz, impasse, ¿no? Descanse en paz. Descanse en paz. Entonces, Sí. al final, como no entendían lo que decían, ¿quién can en paz? O sea que el final era una cosa muy, muy curiosa de la lengua, A mí ¿no? me llama mucho la atención porque yo tuve muchos años en la maternidad Nuestra Señora de Altagracia, más de 10 años, ahí nacen más de 20.000 niños al año. Y claro, todos los niños, la familia de los que nacían ahí siempre tenían mucha prisa en sacarlo para irlo a santiguar. Sí, qué Entonces, bien. sí, entonces, pues yo siempre me informaba, siempre me ha gustado saber cómo son las cosas aquí en nuestro país, sobre todo. Y al principio, bueno, no, eso es una curiosa, con unas hojitas, unas ramitas de hoja de ruda, la mojan en agua bendita y le rezan la magnífica. Sí, qué bien. Es una cosa, Sí. son de las... ¿Y qué es la magnífica? De las tradiciones. Es una estampita, donde hay una virgencita así larga, Sí. y entonces atrás no se puede leer porque las letras son tan chiquitas, pero ellos se lo saben de memoria y se pasan un rato. Y Sí. mami, no, mami, es lo que tú estabas diciendo. Exacto, sí. Es la herencia latina, no es decir, del español dominicano. Todo eso, la lengua misma se ha ido modificando y perdiendo en una gran parte el poder de expresión del dominicano, con la decadencia de la escuela, con la decadencia de los estudios, con esta degradación de los medios de comunicación. O sea que estamos, yo diría que estamos en una época decadente. Hoy mismo, hoy que celebramos, estamos en la víspera de la celebración de la independencia nacional de febrero de 1844, ¿verdad? Hoy es 26, y justamente cuando yo me puse a analizar, analizando el balance de lo que podría ser nuestra independencia nacional, y llego a la conclusión de que estamos en un proceso de destrucción de la independencia de 1844. ¿Por qué? Porque hay una destrucción de la frontera geográfica, de la frontera intrainsular. O sea, los mecanismos no han evitado que se produzca ese desplazamiento masivo del pueblo haitiano hacia la República Dominicana. Y la frontera intrainsular es necesaria para mantener el hogar de los dominicanos. Es decir, el único lugar donde los dominicanos pueden ser independientes y autodeterminarse es en el territorio dominicano, en ningún otro territorio del mundo. O sea, el país es, el que nos corresponde es este, ¿no? Una ruptura de la frontera cultural. Uno oye el creol por todas partes. Hay ahora una emisora en creol, que creo que es la 107, es decir, del grupo de 7 días, del periódico 7 días, que transmiten creol todo el día. O sea, una cosa totalmente, y nadie dice nada. O sea, que estamos ante una situación insólita, ¿no? Y al mismo tiempo, pues vemos que en todos los hoteles de la zona del este no hay pintura dominicana, sino pintura haitiana, que hay una ocupación territorial, cultural, un predominio de todo. En cultura se establece una escuela de Gagá, es decir, el Ministerio de Cultura la tiene. Es decir, estamos en una situación plena de ruptura de esa frontera cultural, sí. Una ruptura igualmente de la frontera jurídica que comenzó con esta ley famosa, la 16914, que reconoció como dominicanos a 55.000 hijos de extranjeros no residentes en el país. E indocumentados, oponiéndose a la sentencia 16813, ¿no? Y eso ya, esa ruptura de la frontera jurídica también plantea una ruptura de la unidad demográfica del país. Entonces, ante esas circunstancias que nos producen en términos reales una desnacionalización del empleo, de la agricultura, de la construcción, de los servicios, una ocupación masiva de los hospitales, y ya comienza en cierto modo una ocupación también de las escuelas, al mismo tiempo que vemos que estamos ante una avalancha de que una gran parte, una gran porción de toda la necesidad haitiana de bosque se está supliendo de República Dominicana, porque Haití consume anualmente 6 millones de metros cúbicos de madera
Y según un trabajo del Banco Mundial, que está publicado y que podemos darlo a conocer, el día que quiera podemos verlo, más de 50.000 metros cúbicos de esos bosques salen de toneladas de bosque, perdón, salen de la República Dominicana por el lago del Fondo y van hacia Haití. O sea que estamos siendo víctimas, como ellos no tienen ya territorio que deforestar, pues están deforestando a la República Dominicana. Eso hace tiempo. Y eso es gravísimo. Toda eso es Constanza ha sido deforestada alrededor. Yo estaba viéndolo en estos días. Es un desastre. No, y no solamente deforestando la tierra, sino también el mar, porque ya, como decía el comandante Cousteau, ellos ya prácticamente han roto todo lo que es su sistema de pesca, que han sido muy agresivos, usando la atarraya de arrastre, ha destruido todo lo que es la posibilidad de reproducción del mar y ya se dirigen directamente al mar dominicano, al mar territorial dominicano, y han comenzado los pescadores dominicanos a sentir, tanto los de Montecristi como los de Pedernales, a sentir la escasez de peces, porque ellos capturan a los peces casi en la posición de guppy, ¿no? Es decir, como alevines, o sea, ni siquiera son peces viables, ¿no? Como tales. Que se puedan aprovechar económicamente. Entonces, todo eso, ese conjunto de cosas, en que vemos que hemos perdido el control del territorio, que hemos perdido, o sea, que el país está plenamente ocupado por una población extranjera que se está declarando derechohabientes, que nos están atacando a nivel internacional, que estamos perdiendo el reconocimiento porque hay una confabulación de ONGs, de personalidades como el señor Vargas Llosa, ¿no? Que pone su Nobel y todo su prestigio para atacarnos, y luego es premiado por los dominicanos, que nos están atacando conjunto de estados, como ocurre con el CARICOM, como ocurre con la Unión Europea, que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tiene una política anual de informes en contra de la República Dominicana, que nos están atacando los organismos internacionales, como es el caso de la CIDH, de la OEA, y el caso de la ONU. Es decir, ese conjunto de fuerzas confabuladas, cuya finalidad es esencialmente el tratar de arrebatarnos el control territorial, el control del país, de arrebatarnos la soberanía nacional, es la mayor conspiración que se ha urdido contra un Estado en el continente. ¿Y todo para qué? Para tratar de resolver en República Dominicana el colapso del territorio haitiano. Ocasionado por ellos mismos. Ocasionado por los haitianos y por ellos mismos, porque eso no es cuenta de nosotros, porque Haití no es un problema interno de República Dominicana, es otro país. Es decir, estamos ante una situación ante un balance totalmente negativo. Y lo peor de todo es que el comportamiento del Estado, el comportamiento de las autoridades, no es el de defender al país. Es decir, es un comportamiento de autodestrucción. Es decir, este señor escribe un artículo contra la República Dominicana. Su hijo se destaca por ser un enemigo acérrimo de la soberanía nacional. Plantea el intervencionismo internacional como solución al problema haitiano desde la ACNUR en República Dominicana. ¿Y se le premia? ¿Se le da un premio por eso? ¿Por insultar al cardenal? ¿Por decir que somos nazis, que somos fascistas? ¿Por tratar de sembrar estereotipos internacionales contra nuestra propia existencia? ¿Se le da un premio por eso? Es decir, es una situación insólita la que vemos. Y esa vivencia, yo creo, tengo la impresión de que hemos llegado a un estado de deterioro muy grande, deterioro que se refleja en todas las cosas, porque incluso en la enseñanza de la historia, que en el caso dominicano es estratégica, porque la historia es lo que le crea el pasado a los niños, y no podemos permitir que los dominicanos del futuro tengan una confusión en torno a la continuidad histórica de la República Dominicana, en torno a la hazaña que hicieron nuestros próceres por levantar esta nación, y se está enseñando una historia que va en contra de la continuidad histórica del país. Lo vimos con los libros de texto de sexto grado.
Sí, se está destruyendo la memoria de la nación, es decir, se está rompiendo todo el sistema de lealtades indispensables a esa continuidad histórica. Porque en el caso dominicano, la enseñanza de la historia, somos el único país del continente que corre el riesgo de revertir su propia independencia. Es decir, ningún país del continente tiene riesgo de volver hacia un estadio anterior al de su independencia, salvo la República Dominicana. Manuel, no te me alejes de esa idea, que tenemos que subir allá arriba a comerciales, sí, y regresamos en un momento. No se nos vayan, que esto está... Señores, aquí estamos de regreso. Manuel y yo conversando cosas que algún día le vamos a decir, porque yo quisiera que Manuel, que es candidato a diputado y que yo quiero que salga, porque va a poder decir en la Cámara de Diputados muchas de las cosas que nos dicen en la televisión, que no tengo que decir a ustedes que son por demás interesantes, y va a ser una voz fuerte, de manera que yo los exhorto a que voten. No va a ir ahí simplemente a cobrar, a vender sus 2 exoneraciones de vehículos y a utilizar el barrilito y eso, sino a trabajar por el país. Estamos hablando de otras cosas, porque Manuel es de las personas que cuando yo vengo y me pongo a hablar con él, digo, pero en este país debería de haber programas de televisión, bien sea de la emisora del Estado, si es que funciona como debería de funcionar, que tomaran gente como Manuel y lo llevaran regularmente para que educara al país y dijera las cosas como son, no como casi todas las cosas que nos han escrito los historiadores que lo hacen por paga y que dan las versiones que le interesa al que paga. Porque la historia, señor, es la maestra de el por qué nos han pasado las cosas que nos han pasado y lo que no debe de hacerse para que nos sigan sucediendo. Lo dejo con Manuel. Bien, decía que la historia era la maestra de la vida, decía Cicerón, ¿no? Yo creo que estamos en un momento extremadamente importante de la vida dominicana, porque el país tiene que reflexionar, hacer un alto, hacer un balance de lo que está pasando. Estamos ante un país que ha perdido el control de su territorio, que se ha producido una ocupación, una mudanza del pueblo haitiano hacia la República Dominicana, que tiene sus hospitales ocupados, que todas sus conquistas sociales están amenazadas, las conquistas sociales que tienen que ver con el empleo, con la salud, con la educación, con todo lo que es los logros que hemos amasado en unos 50 años de democracia, están bajo ataque. Y ante esa situación, la única solución que han ideado los gobernantes es la de mantener las cosas como están, es decir, no menearlo, como decían antes en el español antiguo, no tocar el tema. ¿Y qué es lo que se está produciendo? Como el gobierno no puede darle empleo a los dominicanos porque ha permitido que el empleo se pierda y que se pierda masivamente, pues tiene que coger dinero prestado en masa para financiar el presupuesto. O sea, ha aumentado la nómina pública de 240,000 que le dejó Hipólito Mejía en el 2004 a casi 800,000 al día de hoy. Tiene que idear programas
para satisfacer a esas poblaciones de Bonogá, Bonoluz, ayuda a las madres, es decir, porque evidentemente hay una porción de dominicanos que ha sido privada de los mecanismos de supervivencia, y al ser privado de esos mecanismos de supervivencia, pues ha crecido de una forma inusitada la delincuencia, el narcotráfico, la prostitución, la inmigración ilegal hacia Puerto Rico, hacia otros lugares del mundo, la desesperanza nacional, el juego. Es decir, todo lo que implica una descomposición social está asociado directamente a ese fenómeno. Aquí se habla mucho de inseguridad, pero la gente cree que la inseguridad nos cae del cielo. La inseguridad viene justamente de que la sociedad ha sido desorganizada y se ha privado al dominicano de abajo de todos los mecanismos para sobrevivir. O sea, ha habido un proceso de exclusión del dominicano, de exclusión en la agricultura, en todos los empleos de la agricultura, en todos. Pero alguien puede pensar, a alguien se le puede ocurrir que este país puede vivir, o sea, de forma permanente sin los empleos de la agricultura. Es que alguien ha hecho ese cálculo de que vamos a estar totalmente privados de la mayor fuente de empleo que tiene un país, que es el trabajo primario de la agricultura. De que vamos a estar privados permanentemente de los empleos de la construcción. O sea, incluso de los empleos que crea el Estado con las grandes inversiones públicas. El Estado hace grandes inversiones en el metro, en carreteras, en circunvalaciones, en avenidas, en acueductos, y resulta que la mayor parte de ese yacimiento de empleos no es para los dominicanos. Alguien puede pensar que eso puede ser eterno, que no habrá un punto final para eso. Es decir, es una situación que uno se dice, bueno, pero ¿y dónde están los que lo gobiernan? O sea, ¿dónde van a ir los dominicanos? O sea, los dominicanos se van a ir a Puerto Plata, a Mayagüe, donde usted va, a Samaná, a un resort, a esperar que se vayan los haitianos para ellos poder trabajar. Tienen que hacer eso. Irse a un resort, vámonos a descansar a un resort, y los haitianos, cuando ellos consideren que deben irse, nos van a dejar los trabajos y nosotros vamos a poder trabajar y darle de comer a nuestras familias. Es una situación absurda. Entonces, la situación realmente yo creo que va a llegar a un momento de colapso, ¿no? Bueno, no están votando. Nosotros quisiéramos quedarnos aquí y seguir conversando y explicando. Y apenas comenzamos. Y apenas comenzamos. Bueno, seguiremos en otra ocasión. Pero es porque te voy a decir algo. ¿Tú sabes por qué a nosotros nos parece corto y a la demás gente? Porque todo lo que nosotros decimos, modestia aparte, yo siempre me gusta decir las cosas como son interesantes. Bueno. Aunque nosotros mismos seamos lo que tengamos que decir. Bueno. Pero es así. Señores, se nos acabó esto. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Vamos a ver si seguimos viniendo con Manuel, porque hacen falta muchos dominicanos como Manuel. Hasta la próxima semana.